de qué manera está ligada el acceso a los derechos civiles y políticos con la nacionalidad y qué obstáculos hay para adquirir la nacionalidad. O sea, tenemos un sistema en el que en realidad no vas a ser ciudadano o ciudadana de pleno derecho hasta que no obtengas la nacionalidad. ¿Por qué? Porque el derecho al voto, sufragio activo y pasivo, además de otra serie de derechos que ya no son condicionados, aunque ya llega un momento, ¿no?, que es ya la regularización cada 5 años y luego, pero siempre vas a estar condicionado, tu subjetividad, tus derechos van a estar sujetos a que aprueben tus circunstancias de vida, ¿no? Yo creo que es algo que las personas que hemos nacido y vivimos en el lugar donde hemos nacido no nos planteamos, es decir, yo tengo mis derechos porque sí, nadie viene a hacer un análisis de mi vida, de quién soy, de lo que hago, de lo que he trabajado, he dejado de trabajar, para ver si tengo acceso a unos derechos u a otros, ¿no? Entonces ese proceso en el que se ven inmersas las personas que han migrado puede durar muchísimos años y no se acaba hasta el día que te dicen, no, eres nacional. Entonces ya te miden con el rasero que nos miden al resto, ¿no? Pues sanciones administrativas si uno hace cosas en el espacio público, el Código Penal, todo el resto de regulación, pero toda la regulación excepcional que al final condiciona y que intenta también modificar y controlar la conducta, no se aplica. ¿En qué momento? Nacionalidad. Nacionalidad, lo mismo, los plazos, salvo para algunas nacionalidades, son muy largos, ¿no? Para muchas nacionalidades son 10 años de residencia en el Estado español para poder acceder, más un examen de nacionalidad que las compañeras de SOS Racismo en Cataluña decidieron hacer ellas mismas el examen de nacionalidad para ver si ellas lo aprobarían o no, y lo suspendieron creo que casi todas, o sea, nos lo contaron, nos dijeron que, y además como vamos a hacerlo bien, o sea, entonces, que es una de las cosas que también están denunciando los propios colectivos migrantes, es decir, el examen a la nacionalidad se ha endurecido y eso está suponiendo en la práctica que mucha gente se esté quedando atrás, y ya no por cuestiones, digamos, no sé, mira, que no se sabe bien el idioma, que no sé qué, que aquí tendría que haber todo un debate, ¿no? Con el cual, bueno, podríamos entrar. Pero, o sea, las condiciones, o sea, que una persona, cualquiera de nosotras, si ahora mismo nos repartieran el examen de nacionalidad, es que probablemente muchas de nosotras no la aprobaríamos, ¿no? Entonces, ¿a qué se está condicionando y a qué modelo de integración se está condicionando el acceso a la nacionalidad? Y luego también, más allá de este análisis crítico, los tiempos, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes que esperar 10 años, 5, para poder optar a la nacionalidad, cuando en realidad optar a la nacionalidad es optar a los derechos, optar a no estar condicionado a ese régimen de extranjería y tener derechos civiles y políticos? Claro, hasta ahora las políticas en materia de migración son de las políticas que de alguna manera yo diría que son bastante únicas a la hora de poderlas aplicar. ¿Por qué? Normalmente cuando tú aplicas una política, voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginaros que mi política de juventud busca aumentar las horas de ocio por la noche, porque he hecho un análisis, y si yo de repente hago que las fiestas en los bares acaben a las 5 de la mañana en vez de a las 3, voy a conseguir que gran parte del voto joven, porque al final en política se piensa en estos términos, venga a mí. Lo cual podría tener una parte. Pero entonces entra un conflicto, porque entonces dices, joder, es que voy a tener un conflicto con los vecinos, y en este barrio la que se me va a liar. Entonces al final siempre hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque al final lo que se pone en juego cuando haces políticas públicas, además de lo que se debería poner en juego en sí mismo, que es hacer buenas políticas públicas con buenos resultados y lo que estás planteando donde realmente se ejecute, al final lo que estás planteando es votos. Y como se enfoca es desde ahí. Y lo que regula, nos guste o no, podamos ser más críticos, menos críticos con el actual sistema democrático, etcétera, etcétera, más medios, bueno, pero más allá de eso, efectivamente hay un conflicto, y en ese conflicto hay un diálogo. Y todo el mundo, de una manera u otra, mejor organizada o no, acaba teniendo una voz, ¿no? Sin embargo, en política migratoria
no la hay. Porque si tú endureces la política migratoria, el colectivo afectado no vota. A pesar, yo cada vez que llegan elecciones hago como un artículo intentando reflexionar sobre ¿no? hasta qué punto se naturaliza que haya gente que lleve aquí 8 o 10 años, ¿no? Que no tenga la nacionalidad, que siga sin votar, ¿no? Es como que de repente llegan las elecciones y todos nuestros amigos, ¿no? que ya no migrantes, ¿no? Que yo estoy un poco cansado del concepto de migrante, porque ya migraron y siguen siendo... ¿En qué momento una persona deja de ser migrante? Pues no sé si os dais cuenta que utilizo que están migrando, que han migrado, que no, pero llega un momento que son simplemente ciudadanos y ciudadanas al igual que nosotros y sabe visibilizar desde ahí. En cambio, llega a elecciones, no, tú no votas. ¿Y eso qué supone? Al final supone, en las últimas con el censo, tendría que repasar los datos, pero era más de 1,5 millones de votos, 1.400.000, que probablemente hubieran condicionado el resultado electoral de las últimas elecciones, en gran medida y en gran parte. Y no estoy hablando de las personas que no están, que están sin papeles, entonces estoy hablando de las personas regularizadas que no tienen acceso al derecho al voto, y también habría que hacer el análisis de todas aquellas personas. Alguien podría decir, bueno, es que si llevas aquí solo 3 años, pues igual darte el derecho al voto. En las municipales es diferente, porque si hay un convenio bilateral, es decir, si yo puedo votar yo que sé, en Oslo, los ciudadanos de Oslo pueden votar aquí. Entonces, es un proceso un poco más complejo, pero al final se puede hacer. Pero autonómicas, no. Y el Poder Legislativo, el Poder Legislativo está totalmente apartado. Te dejan el ámbito de la gestión, pero a la hora de la verdad, que al final las leyes son las que generan los marcos comunes de política pública, no hay derecho al voto. Entonces, ese derecho al voto genera esto. Y bueno, por eso es una política donde el coste, por mucho de que la política actual esté generando grandes déficits, lo único que cabe es la movilización ciudadana, y que gran parte de la población que sí tiene los derechos le suponga un coste. Y yo creo, sin querer pecar demasiado de optimismo, que lo estamos logrando. Ayer lo comentábamos también, ¿no? El hecho de que a día de hoy aquí no se esté planteando un endurecimiento de la política migratoria cuando lo está pidiendo la Comisión Europea y lo están haciendo el resto de países europeos, creo que tiene que ver con los últimos años, las alianzas que se han generado entre los movimientos de migrantes, los movimientos de personas de aquí, todas las movilizaciones que han habido pidiendo la acogida, que han frenado, de momento, que la cosa vaya peor, de momento. Está claro que tener a toda una parte de la población sin acceso al derecho al voto hace que la política que hagas contra ellos, el coste sea residual. ¿Cuántos votos pierdo por endurecer la política migratoria? Pues por suerte ahora mismo sí, ¿no? O sea, ¿cuántos votos le costó al PP la exclusión sanitaria? Pues le costó votos, yo creo. No sé si tantos, pero yo creo que algunos votos le pudo llegar a costar, ¿no? También porque quizás ha habido un proceso en este país de empatía con la migración, porque mucha gente ha migrado, entonces ha visto al suyo fuera pasándolo mal, entonces se genera una cierta empatía por alguna parte. Hay otra parte de la población que no, que lo que dice es, mi hijo ha migrado porque aquí han venido los inmigrantes, que bueno, son procesos muy complejos, pero sí que hay una parte que tiene que ver quizá con esto, con esta parte de los derechos políticos. Y también un poco la propuesta en política pública tendría que ver con flexibilizar los criterios para la nacionalidad y verlo más desde una cuestión de derecho adquirido por el tiempo que uno lleve viviendo aquí y por garantizar derechos, que por otra cuestión. También habría quien plantea, lo que pasa que es complejo, que sería extender los derechos civiles y políticos, sobre todo los políticos, a las personas que lleven un determinado tiempo de residencia aquí. Bueno, habría que ver desde dónde. Aquí Carlos Arce, que es miembro de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, es un experto en la materia de derechos políticos brutal, y tiene muchos artículos escritos. Si os interesa, yo creo que es interesante plantearlo. Sin embargo, a pesar de que yo creo, y a pesar de la complejidad, que es un tema muy importante, creo que está como este tema sí que está como en la cola de las prioridades, ¿no? Entonces, por eso también, y ya un poco
em, planteando, ahora me gustaría que se abriera como un debate mucho más amplio, pero la cuestión es que ¿cuál es el papel de las entidades? ¿Cuál debería ser nuestro papel? Nosotros y nosotras pensamos que sí que sería importante ir definiendo una especie de consenso sobre un planteamiento fuerte de cambio de paradigma en políticas migratorias. Si se hiciera una propuesta legislativa desde abajo, consensuada por muchísimas entidades, podría abrir la puerta a que alguna de esas cuestiones llegaran. Ahora bien, si no lo hacemos, pues no va a llegar por arte de magia. Nuestra estrategia, hasta hace no mucho, desde la campaña por el cierre de los CIES, entendíamos que estábamos abriendo la posibilidad de que se abriera la ley de extranjería para plantear y cuestionar el tema de los CIES, y que si lo hacíamos desde esa posición de fuerza, si hubiera habido un eventual cambio de gobierno, en la cual la cuestión probablemente se hubiera puesto encima de la mesa, permitiría abrir el melón de la ley de extranjería y abrirle una posición de fuerza, porque claro, si no tenemos posición de fuerza, mejor no tocar nada, ni plantear tocar nada, porque entonces te puede salir el tiro por la culata, nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, sí que creo que es interesante al menos plantear.